Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Am, Baruch Hashem, que estamos aquí nuevamente para otra plática, otra plática de Torah, hablando de Halajá. Am, en esta vez, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo contar personas y cosas. Y esto es porque en la parashá de esta semana, ¿ok? Se habla de conteo, se habla de censo y se habla de muchos números, ¿ok? Entonces, buscando, pues entonces encontré varias cosas acerca de números. La parashá se llama am, ah, en el desierto, pero le ponen números precisamente porque habla de muchos números. Y anoche, como se comentó en la clase de Kabbalah de la noche, de ayer, ¿por qué, por qué aparecen tantos números? Veamos nuestras vidas, veamos lo que tenemos ahorita, ¿ok? Pero antes de eso, vamos a iniciar como ya lo hemos establecido. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado concerniente a las palabras de la Torah. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu, bemizvotat betzivanu, al divrei Torah. Amén. Bien. Entonces, esta clase la intitulamos como ¿Cómo contar personas y cosas? Ese es el punto central de esta clase, no tanto los números, ¿ok? La cosa está que al contar, pues utilizamos números. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hablar de números. Y comentábamos anoche de que la creación entera fue hecha con números, porque Hashem habló y utilizó entonces letras para formar palabras, pero las letras tienen valores, tienen número, tienen un peso en número, ¿ok? Y ese peso en número se ve reflejado en la energía que tiene cada cosa. Nosotros no somos capaces ahorita de percibirla. Quien percibió esa energía y por eso le dio el nombre a todo fue precisamente Adán, ¿verdad? Cuando fue creado. Y entonces él le dio nombre a todos porque percibió la energía. Hay inclusive que comentan de percibir la energía. ¿Qué quiere decir eso? Que pudo ver, además de sentir las vibraciones, y ahí entramos a otra discusión también muy grande, a otro tema muy grande, vibraciones. Dice que también vio las letras de esa energía que emanaba de las cosas, y por eso las llamó de esa manera. ¿Ok? Pero no es otra cosa, porque todo va a nivel energético, ¿verdad? Y ese nivel energético tiene que ver con números, ¿verdad? Si Hashem habló y creó y utilizó palabras con letras que tienen valores, pues entonces toda la creación es una creación matemática, si quieren llamarla así, numérica, si le quieren llamar de esa manera. Voy a leerles un poco de un libro que me regaló un muy buen amigo mío, lo estimo mucho, él es de venezolano, eh, ah, se llama Jonás, creo que ya lo he mencionado antes, es judío, por supuesto, y me regaló este libro eh, a raíz de una plática que tuvimos y bueno, voy a leerlo porque lo encontré en otros lugares, pero lo voy a leer de aquí precisamente por él, porque me dio este libro. Dice aquí, vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Bueno, tratar de hacerlo más dinámico. Se valen preguntas y se valen muchas cosas. Dice, las letras hebreas son entes primarios utilizados por Hashem para concebir y llevar a cabo la creación de todo lo existente. El universo entero fue originado y plasmado por él mediante la pronunciación de palabras formadas por letras. Y no solo los entes materiales fueron realizados de este modo, sino también los espirituales. Como está escrito, los cielos fueron hechos por la palabra del Eterno, y todo
el ejército o sus huestes por el aliento de su boca. Esto está en Salmos 33:6. Se aprende de esta declaración que todo lo que hay en los cielos, incluyendo los cuerpos celestes, las órbitas y también los ángeles celestiales, fueron hechos mediante la palabra del Eterno y su aliento. ¿Se acuerdan que comentamos eso? Entonces, todo el universo les pedí que se imaginaran comenzando con el sistema solar, ¿ok? Los planetas que están alrededor del Sol. Si porque lo hemos estudiado varias veces, lo enseñaron en la escuela, visualizamos, entonces de ahí podemos partir para todo el universo, todas las galaxias. Todo, bueno, pues todo eso fue creado por Hashem hablando, ¿ok? Pero además lo que no vemos, porque todo eso es físico, ¿ok? Todo el universo, todo el cosmos es físico. No nos hemos salido de lo físico. Entonces, si nos salimos de lo físico, si podemos imaginarnos eso y entendemos lo que es lo espiritual, entonces sabremos que en lo espiritual pues, están los ángeles, diferentes tipos de ángeles, no son un solo tipo de ángeles, son muchos, y hay diferentes niveles de donde habitan y funcionan esos ángeles. Bueno, todos esos son entes, como le ponen aquí, celestiales. Bueno, todos ellos también fueron creados de esa manera. O sea, en pocas palabras, toda la creación completa fue hecha de esa manera. Otra fuente precisa que confirma esta afirmación la hallamos en el inicio de Bereshit, en la porción de Bereshit. En los primeros versículos se describe el proceso de la creación de los cielos y la tierra, y se revela que todo fue hecho por Hashem a través de la palabra, como está escrito. Hashem, dijo Hashem, hágase la luz y fue la luz. Dijo Hashem, haya expansión en medio de las aguas y que separe las aguas de las aguas. Y como estas, hay allí otras 8 declaraciones que manifiestan que Dios creó todo a través de la palabra. ¿Por qué otras 8? Porque ustedes se han de acordar que la creación duró 6 días, bueno, 7 días, incluyendo Shabbat, pero con 10 pronunciaciones. Bueno, no, aquí nada más se mencionan dos, ¿ok? Pero ya saben todas las demás. Y en la última, de las últimas fue cuando creó al hombre, ¿ok? Bueno, ser humano, en este caso fue Adán, ¿ok? Y en cada una de ellas, excepto en la segunda, dijo y vio que era bueno. Hashem vio que todo esto era bueno. En la segunda no, porque siempre que hay una separación, porque dos significa separación. El primer día, el número uno, representa la unidad. No hay separaciones, todo es uno, todo está en conjunto. Inclusive se habla de que todo está en armonía. Si es uno, todo está en armonía. No hay división. Cuando hay dos, ya hay división. Y cuando hay división, entonces ya viene entonces una separación y existe el, ¿cómo lo puedo llamar? El proceso mm, no de dolor ni de tristeza, pero sí de que, hey, espérate, pues si es que era uno y ahora porque ahora somos dos, ¿ok? Y entonces hay que compartir, ya no es uno solo, sino entonces ahí hay separación. Y hasta cuando, y por eso no dijo Hashem es bueno en ese momento, sino cuando hizo la tercera, el tercer pronunciamiento, ¿ok? En donde menciona que eso fue bueno haber hecho esa separación, y en la tercera donde dice, y esto fue muy bueno cuando hace la distinción entre una cosa y otra, porque ya hubo un equilibrio, ¿ok? Entonces, am, ahora bien, respecto a la forma en que lo hizo, algo que explica el libro de Kabbalah, el Zohar, y todas las semanas hablamos del Zohar, el maestro da, cada semana se habla del Zohar. En el volumen 2 de esta obra consta esta importante revelación. Cuando el Santísimo, bendito sea, creó el mundo, observó en la Torá y creó el mundo. Y a continuación se dilucida 2000 años antes de crear el mundo. Esto es, el Santo bendito sea creó.
la Torá 2000 años antes de la creación de la creación. Y cuando quiso crear el mundo, observa cada palabra de la Torá y en correspondencia con la misma hacia una obra específica. Pues todo lo que existe en todos los mundos que fueron creados por el Santo Bendito sea, está enraizado en la Torá que él creó previamente. A partir de ahí, cada ente se proyectó hacia el exterior. Por eso, cuando el Santo Bendito sea creó el mundo, observaba en la Torá y lo creaba. Hemos hecho la analogía o sea, en esta creación está lleno de todas estas cosas que acabamos de hablar, ¿ok? Solamente voy a poner como ejemplo nada más, pero fíjense bien, al querer hacer una cosa en el trabajo, en la casa, al cocinar inclusive, ¿ok? Pero voy a poner este ejemplo, ¿no? Cuando se quiere construir una casa, ¿ok? La primera construcción, el primer diseño está en la mente. No hay nada escrito, no hay nada plasmado, está en la mente. Y ahí es la primera creación. La segunda creación es cuando se pone precisamente en planos, y no nada más en planos, sino hay una memoria de cálculo. Por aparte vienen todos los cálculos, y se dice los materiales, o sea, todo lo relacionado con eso, hasta costos y demás cosas. ¿Ok? Y la tercera es cuando físicamente se hace. Pero ¿qué es lo que sucede? El arquitecto o los que están construyendo la casa tienen que ver los planos. Esos planos fueron creados, como se menciona, primeramente en la mente y luego fueron puestos en esos documentos. Bueno, pues ahora para hacerlo, el que lo puso en su mente tiene que ver lo que él mismo o ella misma hizo en esos documentos para poder hacerlo de la manera en que quiso que fuera. ¿Ok? Bueno, una analogía similar es la Torah y Hashem. Entonces, Hashem hizo la Torah 2000 años antes de la creación y plasmó todo lo que él quiso, todo lo que él quería acerca de la creación, cómo él quiso su creación. Y entonces la revisó y conforme le iba leyendo, conforme iba revisando lo que él mismo hizo, él empezó a hacer sus declaraciones y entonces hizo la creación. ¿Sí? ¿Entendemos? Cuando alguien quiere cocinar algo, lo pone en su mente, dice, pues ahora voy a hacer, qué sé yo, el platillo que ustedes escojan, imagínense lo que ustedes escojan. Puede ser que ya tengan la receta, sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Hacen una planificación. Y en la planificación está incluida desde abastecerse de los insumos necesarios para poder hacer ese platillo. ¿Ok? No sé, mole, por ejemplo. Si lo quieren hacer desde un principio y no quieren comprar lo que ya viene hecho en un vasito, qué sé yo, y usted dice, no, 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 yo lo quiero hacer todo completo, entonces tienen que ponerse a ver qué tipo de chiles van a utilizar para poderlos a remojar y después los van a cocinar en agua y después los van a poner en la licuadora, pero pues también ¿qué van a hacer? Van a hacer con pollo. Entonces, desde ir a comprar el pollo, hay que cocerlo. O sea, todo lo que ustedes, o sea, no necesito repetirlo, pero imagínense, todo eso es un proceso. ¿Ok? Que primero lo hacen en su mente y después, bueno, quizás no lo plasmen en un dibujo, pero sí puede ser, voy a hacer mis notas para que no se me pase, para que no se me pase que algún paso, ¿verdad? De la receta, o que no se me pase de que cuando estoy en medio de hacer el mole, me faltó tal o cual cosa y tengo que salir corriendo al mercado a comprarlo. Para que no suceda eso, entonces lo anotamos. Bueno, es un ejemplo nada más. ¿Ok? Entonces Hashem hizo lo mismo e hizo su creación. La cantidad de letras que fueron utilizadas para escribir las palabras de la Torá que dieron lugar a todo lo existente son exactamente 22. Eso ya lo sabemos. Pero fíjense cómo con solamente 22 letras hizo toda la creación, hizo toda la Torá. Tal como consta en el antiquísimo libro de Kabbalah titulado el Sefer Yetzirah, que según se sabe por tradición fue escrito por el patriarca Abraham. Al comienzo de esta obra se enuncia, por medio
de 32 senderos maravillosos de sabiduría. Hashem, el eterno de las legiones, Dios de Israel, Dios vivo, soberano del universo, todopoderoso, clemente y misericordioso, elevado y exaltado, morador de la eternidad, cuyo nombre es santo y supremo, creó su universo con tres dimensiones: con texto, con número y con habla. Pero fíjense cómo se le da ahí en el Sefer decirá los honores no quiero decir necesarios, pero que debemos de tenerle a Hashem. Que pudiéramos nosotros siempre estar con esa conciencia de siempre que hablemos de Él, darle todos estos honores porque son de Él, no son de nosotros, y mencionarlo. ¿Ok? Entonces, el Sefer Yetzirah comienza con eso porque sabe de lo que se está hablando. ¿Ok? No sé si ustedes conozcan el Sefer Yetzirah, pero es el libro de la emanación. Creo que se llama así. ¿Ok? De la creación. Eso es. ¿Ok? Libro de la creación. Dice, texto se refiere a la forma de cada una de las letras, el dibujo específico de que las caracteriza y diferencia de las demás. Número corresponde con el valor numérico de las mismas y habla se refiere a su pronunciación. Bueno, esta es nada más una introducción de por qué de los números. ¿Ok? Ah, entonces, si todo está en números, quiere decir que en nuestras vidas, en lo cotidiano, nosotros tenemos que ver mucho con los números. Piensen ahorita. Y si quieren comentarlo, si lo quieren decir, externar, háganlo, por favor. ¿Qué? ¿Qué es lo que les estoy pidiendo? Piensen en algo. Me gustaría que lo hicieran y que tomaran participación. Piensen en algo en lo cual ustedes digan, aquí no hay nada que ver con números. Olvídense que si es matemáticas sencillas, trigonometría, álgebra, cálculo integral o diferencial, series, olvídense todo esto, simplemente con números. Nos vamos a dar cuenta, si alguien lo tiene, por favor dígalo, pero nos vamos a dar cuenta que para donde nosotros volteemos, para nosotros veamos, hay algo relacionado con números y no nos debe de extrañar, porque si la creación son números y todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, es parte de la creación, los materiales con que se hicieron, inclusive la tecnología, porque la tecnología fue creada junto con la creación. Lo que pasa es que Hashem quiso que esa tecnología y ese conocimiento se fuera revelando poco a poco hasta que hasta que lleguemos a este momento donde estamos ahorita, de tantas cosas que conocemos. ¿Dónde está? Este aparatito, como con los que tienen ustedes muchos, todos tenemos este aparatito, ¿ok? Que es una maravilla. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela que mm, nos enseñaron también no precisamente a ser pilotos, pero así como funcionar y si volamos aviones. Yo soy piloto, pero no porque fui a la escuela, al Politécnico, a eso, sino fui para hacer, estudiar ingeniería en aeronáutica o en aeroespacial. ¿Y cómo se comunican? ¿Cómo están arriba los aviones volando en un espacio, en el aire, en una área de gas que es la atmósfera? ¿Y cómo se comunican para no chocar, por ejemplo? O para saber a dónde ir. O saben dónde van, pero para ir comunicando y que los controladores le vayan diciendo, bueno, ahora haz esto. Cuando se están acercando a un aeropuerto que no tiene tanto tráfico, pues es fácil, tienen las cartas de navegación, van bien y les dicen ahí todas las informaciones necesarias del aeropuerto. Pero cuando se acercan a un lugar donde hay una conglomeración tremenda de aviones que despegan, aterrizan, vuelan,
pasan, surcan nada más porque no van a llegar a ese aeropuerto, pero tienen que pasar por ahí, ¿ok? Y vamos a pensar que la Ciudad de México es uno de ellos, Nueva York, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva York, en el área de la ciudad de Nueva York hay tres aeropuertos. Entonces imagínense la cantidad de aviones que están surcando. Tiene que haber una coordinación y una comunicación entre ellos muy precisa, ¿ok? Y cuando quieren descender para aterrizar en un aeropuerto, el controlador le va diciendo, ahora haz esto, ahora sí puedes hacer aquello, ahora, ¿cuáles son tus intenciones? Y se comunica, mis intenciones son esas, de que, ok, entonces estás autorizado a descender o mantenerte y demás cosas. A ver, entonces me acuerdo que yo fantaseaba y decía, híjole, si eso pudiera ser en las carreteras, sería fabuloso. Y platicamos, mis compañeros entonces de escuela. Bueno, ¿qué tenemos? Ahora tenemos el Wise, y tenemos el Google Maps, que nos dice eso precisamente. Dale vuelta, cuando llegas a esa esquina, dale vuelta a la derecha. Y si te pasas de esa esquina, te rerutea. Y te dicen, ok, ahora entonces en lugar de que des vuelta a la derecha, tú vas a tener que dar vuelta a la izquierda para que después te vayas derecho, después te regreses. Y te va diciendo dónde vas. Bueno, eso que yo con lo que yo fantaseaba solo es una realidad. Pero todo eso fue creado en esos 2000 años antes, cuando Hashem hizo la Torah. El libro de Bereshit, que le llaman Génesis, ah, en el primer capítulo está toda la Torah. En el primer capítulo está todo lo que ya pasó, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces, siempre he tenido la intención de poder ahondar más y tener una sesión con ustedes, de sesiones que he tenido con otras personas acerca de precisamente qué viene en esos renglones, en esos capítulos de Bereshit. Es impresionante. Es algo literalmente fuera de este mundo porque es fuera de este mundo. Ok, bueno, ok. Entonces, am, am, cuando nos damos cuenta de que todo lo que está a nuestro alrededor tiene que ver con números, entonces no nos debemos de admirar porque ahora sabemos por qué todo tiene que ver con números. Toda la creación, toda la creación es hecha con números. ¿Ok? Otra cosa que, por ejemplo, es fascinante es de entender de que en la escuela nos enseñaron que la numeración, ¿ok? Los números, son infinitos tanto positivos como negativos. Tenemos el cero, que es el punto de partida, y tenemos números positivos y tenemos números negativos. Es una convención que dicen el hombre se los dio, pero vamos a pensar un poquito más allá de que el hombre se los dio. ¿Ok? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el fin, el final de los números positivos? Siempre va a haber un número después del último número que nosotros pensemos. Y ese último, ese otro número que sigue del último número que nosotros pensamos, ahora se convierte en el último número. Pero ya lo dijimos, siempre hay un número después del último número que nosotros pensamos. Y eso es lo mismo para la numeración negativa. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito nada más, hallaremos la correlación entre por qué la numeración es infinita tanto para un lado como para otro. Porque esta creación la hizo quien, Hashem, quien es infinito. Hashem no tiene principio y no tiene fin. Algunas cosas pueden tener principio y no pueden tener fin, pero Hashem no es así. Hashem no tiene principio ni tiene fin, no hay pasado, presente ni futuro, porque en todo es con Él y para Él, está sucediendo en los tres tiempos. ¿Ok? Por eso se habla de mundos paralelos que sí existen esos mundos paralelos. Y lo que estamos haciendo ahorita nosotros, ¿ok? Se está reflejando en el mundo paralelo del pasado. Fíjense bien, lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo ahorita, está sucediendo en el pasado, ¿ok? En otras circunstancias, en otros contextos, pero está sucediendo en otros cuerpos, no necesariamente el cuerpo que tenemos ahorita. E igualmente está sucediendo en el mundo paralelo del futuro. Entonces, lo que estamos ahorita platicando y diciendo está existiendo en el pasado y en el futuro
así como ahorita en el presente. Y eso es porque Hashem, en su gran existencia, ¿ok? Es así. Para nosotros es como que, ¿qué estás diciendo? Una vez que hablamos de eso y alguien nos escribió que no dijéramos tonterías, ¿verdad? Bueno, cada quien tiene su opinión, pero eso es lo que está sucediendo. Ok, entonces vamos a ver. La primera parte del libro de Bamidbar, que quiere decir en el desierto, y que lo han traducido con números, por todo esto que acabamos de decir, aborda el censo de los israelitas que Moshe llevó a cabo tras la erección del tabernáculo. Se exponen diversas razones para este censo, entre ellas, Hashem lo hizo por amor a su pueblo. Hashem no contó en momentos cruciales de nos contó en momentos cruciales de nuestra historia. La finalización del tabernáculo concluyó una de esas ocasiones, ¿verdad? Históricas, aquí le ponen históricas, pero cruciales. Pues sí, entonces dijo, ok, ya se construyó, ok, vamos a ver cuántos hay, como si él no supiera, pero lo que quería es que se siguieran las reglas del juego. Puso unas reglas del juego, entonces quiso que las siguiéramos y él ya lo sabía, entonces era para nosotros, para Moshe, para Aarón y para todos los que estamos ahí en ese momento, saber cuántos éramos. Otra razón es para asegurar que los judíos contaran con el número suficiente para merecer que la presencia divina, o sea, la Shejinah, morara entre ellos. Se habla de alrededor de 600,000 personas, bueno, pero cuando dicen personas son 600,000 hombres de entre 20 y 50 años de edad, que son lo que llaman la edad militar. Entonces, eran 600,000 personas, y las mujeres, y los niños, y los ancianos, y por eso se habla de que habla más de 3 millones de personas. Entonces, Hashem, cuando todos nos dimos cuenta que era el número mínimo necesario, más del mínimo necesario para que la Shejinah morara, entonces por eso dijo, ¿cuántos son? Son tantos, ok, ya tienen el número suficiente, la Shejinah va a morar, ok, va a estar en el Santo Santorum del tabernáculo. Y otra para determinar cuántos guerreros tendrían los judíos en sus futuras batallas para conquistar Canaán. ¿Se acuerdan de que, ok, eso era el desierto y demás cosas, ahora hay que entrar a la tierra de Canaán, porque esa es la tierra para los judíos? Pero había que sacar a los que estaban ahí, porque por diversas razones ahí vivieron, pero no era su tierra, porque esa tierra fue prometida a Abraham para su descendencia. Entonces había que llegar a reclamarle y bueno, hubo necesidad de hacer batallas. Nachmanides explica que en lugar de contar a las personas directamente, el método de recuento consistió en recolectar una moneda de medio shekel de cada individuo y posteriormente contar las monedas. Ok, vamos a ver. Maimónides escribe en las leyes de Shekilim, que habla de los shekels, que el medio shekel mencionado en la Torá, la contribución anual que todo judío está obligado a entregar a las arcas del templo, equivale, fíjense bien, a 160 granos, no gramos, 160 granos de cebada. Ese es un shekel, el peso, lo cual en medidas modernas correspondería aproximadamente a 8 gramos de plata, porque los shekels eran de plata. Entonces medio shekel serían esos 8 gramos de plata. Un shekel sería entonces 16. ¿Ok? Resulta imposible determinar el valor de la plata en tiempos bíblicos. Al tipo de cambio actual, de aproximadamente 17 dólares americanos por cada onza o su equivalente, que son 28,3 gramos, vamos a poner 28 gramos, o sea, 17 dólares por 28 gramos de plata,
8 gramos de plata, entonces equivalen a $5, más o menos $5. ¿Ok? Entonces cada persona tenía que entregar un cheque, o sea, $5 para ser contado. El que tenía más no podía dar más y el que tenía menos, o sea, el pobre, no podía dar menos. Todos deberían de dar ese medio cheque. ¿Ok? ¿Por qué? Porque independientemente de las capacidades físicas, intelectuales de cada persona, con las cuales podemos a diferenciarlas, este es así, este es asado, este sabe, este no sabe esto, pero miren, este no sabe esto, pero puede hacer estas cuestiones que si sabe lo otro, no lo puede hacer porque no tiene las habilidades manuales, bla, 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 bla. Quitando todo eso, ante Hashem todos son iguales, todos somos iguales. ¿Ok? Y como todos somos iguales, entonces por eso digo, van a tener que dar medio cheque cada. Tú puedes dar más porque tienes dinero, tienes medios, eres rico, pero no vas a dar más de medio cheque. Tú eres pobre, no vas a dar menos de medio cheque, porque todos son iguales. Este método se describe en el libro de Shemot, que quiere decir nombres, y traducido como Éxodo. Vamos, en el contexto de un censo anterior, cuando hagas el recuento de los hijos de Israel según su número, cada uno dé a Hashem una expiación por su alma al ser contados. Así no habrá plaga entre ellos. Vamos a poner atención a eso. Así no habrá plaga entre ellos cuando sean contados. Esto es lo que darán. Todo aquel que pase por el censo dará medio cheque. Y hacer aquí énfasis. Entonces no habrá plaga entre ellos. Pues el mal de ojo tiene poder sobre las cosas contadas. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo sacado de la Torá dice, eso es lo que tienen que dar medio cheque, ¿cómo se llama? Para que no haya plaga entre ellos. ¿Qué plagas? ¿Y por qué? Dice aquí que el mal de ojo, ¿ok? Tiene poder sobre las cosas contadas y la pestilencia sobreviene a ellas, tal como hallamos que ocurrió en tiempos del rey David. El recuento de los hijos de Israel, realizado de manera indirecta, mediante la donación de medio shekel por parte de cada uno, obrará la expiación y posteriormente los protegerá contra tres flagelos, que son la guerra, el hambre y la pestilencia. Ok, entonces aquí ya nos están diciendo, ¿sabes qué? Contar directamente a las personas, habla aquí de judíos, pero cabalísticamente sabemos que también a las personas, contar directamente a las personas. Dice aquí que el mal de ojo tiene autorizado a actuar, ¿ok? Porque tiene poder sobre las cosas contadas. Entonces, si contamos a personas, el mal de ojo entonces está autorizado a actuar y a reclamar en esa persona, su persona, ¿ok? Y dice aquí que al contarlos indirectamente, en aquel tiempo y ahora también, pero bueno, vamos a ver a- a- por medio de ese medio shekel, entonces los protegía contra la guerra, el hambre y la pestilencia. Contar a los judíos directamente está prohibido, tal como dice el profeta Josea. O sea, esta nota está de que un judío con otro judío, porque un no judío que cuenta a los judíos dice, pues entonces ya sé cómo hacerles daño, no tiene efecto, ¿ok? No tiene efecto. Y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no podrá ser medida ni contada. ¿Ok? ¿Cuál es la razón de esta prohibición? Rabí Bajía Ben Asher explica que contar a los judíos directamente puede atraer un juicio sobre los individuos. ¿Ok? ¿Ok? Otra vez, otra vez. Explica que contar a los judíos directamente
puede atraer un juicio sobre los individuos, quienes, si no son considerados dignos, podría ser, podrían ser castigados. ¿Por qué? Porque todos tenemos, todos tenemos algo am, que, ¿cómo puedo decir? Fallas. Todos tenemos alguna falla. Y si viene el acusador, ¿verdad? Y le damos chance de que tome esa falla para que nos acuse, entonces en los mundos superiores, donde se hacen los juicios, lo van a tomar en cuenta. De otra manera no lo tomarían en cuenta. ¿Por qué? Porque Hashem no quiere eso, lo que quiere es Gesed, no Geburah. Lo que quiere es que cambiemos este mundo, lo que quiere es que cambiemos nosotros, lo que quiere es que lo hagamos todo positivo. Y entonces lo que quiere es contar, darse cuenta, que se tome en cuenta las buenas acciones. Y las acciones no tan buenas, espérate, déjalas ahí por si hay necesidad de tocarlas. Pero si no hay necesidad de tocarlas, no las tocamos. No las toca Hashem. ¿Ok? Bueno, es una manera de llamar la atención de las cosas no tan buenas, las acciones no tan buenas que hemos hecho. Entonces, por eso es que dice aquí que no es bueno contarlos directamente. Es posible que un individuo no posea mérito suficiente para superar ese juicio. Sin embargo, al ser considerados como comunidad, y aquí la importancia de cuántas veces hemos hablado de estar en comunidad, incluso si el juicio recae sobre nosotros, sin duda habrá suficientes buenas obras dentro de la comunidad para asegurar que ésta supere el juicio y sea hallada digna de la misericordia de Hashem. Por eso el énfasis de estar en comunidad. Por eso el énfasis de que hay que tener un minyan, porque el minyan salva de todo esto. Es imperativo que haya un minyan. Porque entonces como comunidad Hashem dice, están unidos, no están dispersos. Bueno, no dispersos, sino no están desunidos, pues. No están en conflicto. Están unidos, están haciendo lo que es necesario hacer para traer la divinidad a este mundo, que es lo que Él quiere. Entonces, cuando tiene eso, no hay juicio. Por eso, en la Torre de Babel, no mandó, hubo un juicio, pero no mandó la destrucción como lo mandó con Noah, que hubo destrucción y excepto Noah, su familia y los animales que metió en el arca, sobrevivieron, todos los demás perecieron. ¿Ok? No así entonces en la Torre de Babel, porque estaban unidos. Su intención no era muy digna, vamos a ponerle ese apelativo, pero estaban unidos. Entonces Hashem lo tomó en cuenta y dijo, no los voy a destruir. Lo único que voy a hacer es cambiarle los idiomas. Y entonces aparecieron 70 idiomas. Entonces, cuando todos durante todo ese tiempo, todos esos años, todas esas generaciones, fueron 10, se entendían porque existía nada más un solo idioma. Ahora, al cambiarles el idioma, pues no se entendieron, ya no pudieron hacer más, pero no los destruyó. ¿Ok? Además, el Panim Yafot explica que cuando los judíos se encuentran en un estado de unidad, están conectados con su fuente y no necesitan protección adicional. Las bendiciones son abundantes. Entonces, cuando son contados como individuos, quedan separados y sujetos a un escrutinio individual. Y entonces ahí es donde vienen los juicios, por individual, a cada persona. Por esta razón el rey Saúl, contó a su ejército exigiendo a cada soldado que entregara un fragmento de cerámica.
los cuales él procedía a contar. Entonces contaba la cerámica, así como un medio cheque. No contaba directamente a las personas, contaba el objeto. Y más adelante utilizando cabritos. Bueno, el rey David, por su parte, olvidó, y lo voy a poner así que como entre paréntesis la palabra olvidó, esta prohibición y contó a los judíos directamente. Esto provocó una plaga que causó la muerte de unos 70.000 judíos. Nomás por hacer eso, porque era el rey. Algunos sostienen que el rey David en realidad no olvidó la prohibición y que él también contó a los judíos de manera indirecta. El problema radicó en que realizó el recuento simplemente para satisfacer su propia curiosidad y no con un propósito específico. Contar a los judíos sin un propósito determinado está prohibido, incluso si se realiza de forma indirecta. Si bien la prohibición de contar a los judíos no figura en el código de la ley, o sea, en la halajá, ah, es un tema abordado por las autoridades halágicas posteriormente. Damos nos enseña que la bendición, bueno, antes de leer esto, bueno, sí lo voy a leer, porque tiene que ver con que si no hay un propósito para contarlos, o para contar a los judíos, aunque se haga indirectamente, no se debe realizar, porque entonces trae esas consecuencias no tan positivas o no positivas, ¿ok? Y recae sobre cada una de las personas, no cae, no cae en comunidad, o sea, si están todos unidos hacen una sola fuerza y todos se ven beneficiados de ello, positivamente, por supuesto, ¿ok? Si no, entonces recae en Padre, ¿le cada uno pusiste el bichito? individualmente. ¿Ok? Recae en cada uno individualmente. ¿Qué pasa entonces cuando llega Shabbat y nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta de que no hay un minyan? Porque se hace un conteo. Por eso se hace el énfasis de que no cuentes a las personas. Puedes contar a talitots o talots o talits, ¿verdad? Puedes, bueno, contar pares de zapatos, puedes contar clipots, no clipots, No, kipats, pero kipots, ¿ok? No estás cortando a la persona, llámate. pero, dice, no lo hagas así, de todas maneras. Pero hay una razón. ¿Cuál es la razón? Ver si hay niña. Entonces ahí ya nos salva. Vamos a leer un poquito más de eso. En todo mundo se sea que la bendición no se encuentra en algo que ha sido pesado, ni en algo que ha sido medido, ni en algo que ha sido contado, sino únicamente en algo que está oculto a los ojos. Esto tiene mucho que ver. Am, Hablamos del mal de ojo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok. Sí. ¿Todos sabemos? ¿Alguien no sabe qué es el mal de ojo? Ok. Ok. Todos saben entonces qué es el mal de ojo. Entonces, si ya conocemos esto, si oímos, ya aprendimos todo esto, y nos damos cuenta que aún si no hay un fin, si no hay un propósito, aún contando a las personas sin hablar o contándolos indirectamente, puede traer a consecuencias o a un efecto no positivo. Entonces, por ejemplo, cuando se le preguntan, am, esto yo lo he visto varias veces aquí, lo he oído varias veces aquí, le han preguntado a la esposa del rabino que cuántos nietos tiene. Y ella contesta muchas cosas, menos cuántos nietos tiene, porque eso equivale a contarlos. ¿Cuál es el propósito? Si la persona que está preguntando tiene un propósito para, ¿qué vamos a decir? Dar una sedacá, dependiendo del número de personas que tenga,
o va a ser una obra, dependiendo del número de nietos que tenga, pues pudiera ser. Y dije pudiera. Pero como no hay, es nada más simplemente curiosidad lo que hizo el rey David, de que por su propia curiosidad dijo, vamos a contarlos. Entonces ella no contesta sabiamente cuántos. Tengo muchos, tengo varios. Es que yo me quedé cuando tenías más o menos tantos, pero ya han pasado. No contesta. Entonces los que conocemos no hacemos esa pregunta. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de que sepamos cuántos nietos tiene? Porque eso genera entonces el mal de ojo. Hay quienes, y yo lo vi nuevamente, todo lo que estoy platicando ahorita es porque lo he vivido, que una persona muy buena intencionada, la verdad que con ningún rasgo de querer hacer maldad ni nada, lo conozco bien, pues hizo la pregunta de que cuántos nietos tenía otra persona. Y la otra persona le contestó. Papi, bájalo. Rip Carajé, creo que tienes tu micrófono abierto. Y toda la otra persona le contestó. Y casi inmediatamente él hizo el comentario de que, híjole, estoy celoso de ti, porque yo todavía no tengo nietos. Mis hijos, uno no está casado y ya debería estar casado. El otro está casado, pero no tiene nietos. Han decidido no tener nietos por un buen tiempo y yo sí quiero nietos. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Eso genera el mal de ojo. Pero no lo hizo con intención de dañar a la persona que le contestó, pero lo declaró inclusive. Porque si no declara de todas maneras, el mal de ojo se genera, pero declaró. Entonces, es fácil caer en esto. No son supersticiones, ni son nada por el estilo, sino que existe, está, y entonces por eso decimos, ¿sabes qué? Vamos a actuar halágicamente, vamos a hacer algo halágicamente. Nada más, ¿por qué? Porque así está dicho que cómo debemos de conducir. Entonces, si tenemos nosotros la costumbre de estar contando lo que tenemos, por un lado nos dicen que Hashem contó a su pueblo porque a todos los atesoraba como diamantes. Ok, pero había una razón para contarlos. Pero si tenemos la costumbre de estar contando lo que sea, nada más por verificar, por sentir la satisfacción de que tenemos pues bastante de eso, estamos nosotros quitando la posibilidad de que caigan bendiciones en eso que contamos. Si estamos contando, por ejemplo, cuánto ganamos hoy, si tenemos un negocio y constantemente lo recibimos, hay que hacer un balance, por supuesto, porque hay que saber cuánto entra, cuánto sale y demás cosas, otras cuestiones contables, examen de contabilidad, nos van a a explicar mejor esto. Pero al final, cuando tenemos una idea de cuánto fue, porque no vamos a presentar una declaración ante Hacienda o ante el IRS o cualquier autoridad tributaria, pues entonces decimos, bueno, alrededor de esto. Y ahí lo dejamos. Hay una pregunta, Areli. ¿Qué tal, Moro? Buenas noches. Buenas noches. La verdad tengo muchas preguntas Adelante. porque pues me surgieron varias preguntas, como, bueno, que primero, ¿qué deberíamos de responder cuando nos preguntan la cantidad? Ya vi un ejemplo que dice que tratar de evitar decir la cantidad, ¿verdad? Pero si hay alguna otra opción de manera para responder, ¿cuál sería? Y se me vino también a la mente de que cuando tienes un negocio y que hay que hacer inventarios, también cuál sería la manera correcta de contar. Y pues obviamente en las finanzas del hogar y así, o sea, sí se me hizo así como muy interesante porque como lo dijo usted, o sea, a dónde podamos voltear, todo es numérico, o sea, desde cómo se hizo, desde cómo cuántos son o cuántos nos faltan, entonces está muy interesante eso y sí me gustaría saber. Bueno, podría comenzar diciéndote de que si hay un motivo para que tengas que contar,
entonces se vale. ¿Te acuerdas que dijimos eso? Si hay un motivo, entonces se puede contar. Ujú. ¿Ok? Una cosa que sí debemos de evitar cuando contemos es contar así, con el dedo, apuntando. Porque hay una energía de muerte. Otra vez, energía de muerte no es la muerte que muchos entienden de que dejó de existir, o sea, se le fue el alma, ya murió, hay que enterrarlo o enterrarla. No, no, no. Cuando algo que existía ahora ya no existe, cuando hay un negocio y no prosperó y hay que cerrarlo, ahí hay la energía de la muerte, ¿ok? Porque llegó a su fin. Como estamos en un mundo finito, quiere decir que estamos todo, absolutamente todo, toda la creación está sujeta a terminar. Y terminar quiere decir morir. Ahora, hay de morir a morir. Es bueno iniciar un proyecto y es muy bueno finalizarlo, ¿ok? Hay que finalizarlo. Es buenísimo porque todos logramos los objetivos que queremos. Pero cuando se finaliza algo, ahí también está la energía de la muerte. Pero es una energía que es necesaria para poder finalizar ese proyecto con éxito, ¿sí? Entonces, la energía de la muerte no debe de tener siempre la connotación de negativo. Es positivo. Por supuesto que es positivo y más así de esta manera. Hay que terminar algo. Entonces, si tienes la necesidad de contar algo, o sea, hay una razón para contarlo, pues lo puedes hacer, ¿ok? Pero no apuntes. Okay. Creo que no lo menciona aquí y lo voy a mencionar ahorita porque me vino a la mente y no quiero que se me olvide. Cuando se cuenten cosas, olvídense personas, ya quedamos que las personas no, pero cuando se cuenten cosas, evitar apuntar, pero además evitar contar en secuencia. Por ejemplo, evitar contar, ok, voy a contar uno, dos, tres, es una secuencia. Entonces lo que se recomienda es que digas, bueno, ok, vamos a ver. Aquí veo dos y luego aquí veo tres, aunque pueda pensarse que dos y tres es secuencia, pero ¿qué tal si decimos hay cuatro? Entonces ya sabemos que tenemos seis, ¿ok? Y luego veo, dijo, seis, bueno, aquí veo uno, y entonces ya sabemos que tenemos siete. Y aquí veo tres, entonces ya sabemos que tenemos 10, ¿ok? Entonces de esa manera no hay una secuencia, ¿ok? Entonces evitamos eso de que quitarle la oportunidad de que caigan bendiciones en lo que estamos contando. Tú dijiste en las finanzas. Es necesario, ¿por qué? Porque tenemos compromisos. O sea, no nada más es lo que ganamos, lo que entra, ¿ok? Sino que sabemos que tenemos compromisos. Hay que pagar, pues, la electricidad, el agua, el teléfono, el celular más bien. Bueno, hay quienes todavía tienen teléfono terrestre, etcétera, etcétera. Todo lo que tú ya sabes, ¿ok? Entonces sí necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer, un balance, ¿ok? Para corregir. Ahí entonces el propósito de saber cuánto entró y cuánto salió y cuánto nos queda es precisamente para entonces tratar de corregir a lo que nos está sacando más dinero de lo que debería, por decir algo. Pero entonces ya hay un propósito, entonces lo puedes hacer. Pero que no sea una obsesión de estar contando. Son las 8 de la mañana, abrimos. ¿Cuánto tenemos? Esto, ok, ok. Dan las 10 de la mañana, ¿cuándo entró? Da al mediodía, nos vamos a noche o qué sé yo. Pues deja de ver, ¿por qué? Porque tengo que pagar. Cuando ya se dice que tengo que pagar, entonces ya hay una razón. Pero si no, oye, ¿cómo va el día? ¿Cuánto ha entrado? Híjole, no, pues está entrando menos que ayer. Entonces, o está tanto más, qué bueno, que bueno, ahí entonces no hay en realidad una razón específica para estar contándolo tan continuamente. Sí, sí, sí me expliqué. Sí, claro que sí, muchas gracias, man. Otra pregunta, pues dijiste que tenían muchas. No, pues eran esas,
Esas tres. Ok, bien, bien. ¿Alguien más entonces? ¿Hadassah? Shalom, More, sí, buenas Shalom. noches. Es un poco complejo este tema porque hablemos de instituciones, Sí, de empresas. Entonces, esto le aplica solamente a las personas que están estudiando Torah o también surge para todo mundo esta ley, hablemoslo así. Por decir, hay personas que están en una empresa y las cuentan porque tienen que saber cuántas personas llegaron a trabajar y hacen un conteo y muchas veces hasta por nombre, ¿no? No solamente por número. Las cuentan fulano de tal y así. Entonces, ahí cómo será, ahí cómo sería porque es difícil. O sea, o muchas veces en una reunión en la misma empresa y van a celebrar por decir algo especial como una fecha o un cumpleaños y cuentan las personas para partir el pastel o la torta. Entonces son cosas como esas. Es claro. complejo, o sea, ese dato es como y a veces uno recibe el dinero de que si le pagaron el sueldo, usted lo cuenta, ¿verdad? Tiene que contarlo, Sí, obviamente. Pero entonces yo sí, le entiendo a usted que no puede estar uno cuenta y cuenta y cuenta toda hora. Y si uno sale de la casa y se monta en el transporte y a usted le devuelven, usted paga y le devuelve, usted debe contar. Entonces hay cosas ahí que uno también se queda así como, ¿y entonces qué voy a hacer? Porque muchas no, veces hemos sido contados dentro de claro. nuestros trabajos, no directamente nosotros, sino otras veces puede ser el jefe que nos está contando y estamos nosotros muchas veces hasta inocentes. Podemos estar en Sí, una oficina, pero nos están contando en la otra. Y ahí es donde hay el mal de ojo. Por eso es que hablemos ahora del ejército, de la policía. Ellos cuando están enumerados para salir, los enumeran y hacen un listado. Ahí entonces, por eso pasa tanta muerte dentro de esas instituciones. Eso es lo que se llama el mal de ojo. Es por eso todos esos epicentros en distintas escenas de las que le acabo de montar. Es por eso. no. No, porque en cada una de las cosas que me dijiste hay una razón para contar. O Entonces, si hay sea, una razón para ahí no contar, puede haber el mal, ¿no? no, porque hay una razón para contar. Tú Ujú. me hablaste en una empresa, ¿ok? ¿Cuántas Sí, personas tenemos? ¿Para qué quieres saber? Bueno, para saber cuál es la fuerza laboral que tengo y para saber si voy a cumplir con las metas, porque las empresas trabajan por metas. Todas las empresas están hechas para tener ganancias, no para perder, a menos que sea una institución sin fines de lucro, qué sé yo, ¿verdad? Que aún así no quieren perder, ¿ok? Entonces, hay una razón para contarlos. Hay una razón para que en una junta digan, bueno, ok, a ver cuántos son. La cosa está que cuenten con el dedo, ¿verdad? Pero uno puede decir, yo no tomo participación de ese conteo". Uno lo puede pensar inclusive y mentalmente decirlo. ¿Por qué? Porque lo están contando con el dedo. Entonces, pero al final ellos van a tener un número. Espérate, pero deberíamos de ser 11 y nada más hay 9. ¿Qué pasó con los otros dos? ¿Por qué? Porque lo que se va a hablar en esa junta tiene una relevancia. Tiene una relevancia tan importante que todos deben estar presentes. ¿De acuerdo? Entonces hay una razón. En el autobús, ¿verdad? Claro, voy a dar ese dinero, ¿ok? Que es el cobro del servicio que estoy pagando. Y cuando me regresen el dinero, lo que quiero es saber que lo que me está devolviendo es lo acordado, porque hay un acuerdo de antemano. Si son 6, ¿qué puedo decir? Voy a hablar, pesos, ¿ok? Y doy un billete de 10, me tienes que regresar 4. Aunque no hay un documento, es un acuerdo que hay, porque el acuerdo es que yo tengo que pagar 6 pesos, no tengo que pagar 7, pero tampoco tengo que pagar 5, ¿ok? Y entonces en eso, pues es necesario contar. ¿Por qué? Porque si me están cobrando 7 cuando me deben cobrar 6, entonces no está cumpliendo con ese acuerdo. Y entonces yo tengo que decir, oye, me estás dando nada más esto. ¿Y por qué? Porque sabemos nosotros, ¿verdad? Que es un acuerdo que hay, que existe. Si me están regresando 6, bueno, me están regresando que pagué 5 en lugar de pagar 6, ¿ok? Entonces, y no digo nada,
entonces estoy cometiendo un robo, porque estoy robando. ¿Por qué? Porque la persona se pudo haber equivocado. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Me está regresando de más, un peso de más. Y está en la persona decir, quédate con él, no te quedes, sí, muchas gracias, qué bien. O sea, y lo mismo pasa cuando uno va a comprar cualquier cosa y la cajera nos da de más, o nos cobra de menos. Pero entonces esto ya estamos hablando de otros contextos, ¿ok? Que si es robo, que si es engaño, que si es verdad, ¿ok? Entonces es necesario hacerlo. A lo que se refiere esta ley es contar nada más para satisfacer el ego, la satisfacción ególatra, por eso es ego, de saber que uno tiene y tiene mucho. ¿Y qué va a hacer con él? No sé, pero ahorita tengo y por eso lo estoy contando. ¿Hay una razón para contarlo? No, no hay una razón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros sabemos que el contar así, que lo que estamos diciendo ahorita, no nada más es apuntando y a quien se les apunte entonces va a tener la energía de la muerte, no, sino quien lo hace tiene la energía de la muerte. Y igualmente, quiero decir, no queda exento o exenta. Entonces, no se cuenta de esa manera. ¿Sí? O divagué mucho. No bien, more, sino que también, hoy nada menos en mi trabajo, alguien cumplió años y nos contaron para partir la torta. Ajá. Entonces se me hizo acordar de eso. ¿Cuál era el objetivo? El cumpleaños, obvio, para partir la torta. Partir la torta era el objetivo. Pues está bien. Es la cuestión de nada más contar por contar. ¿Ok? Ahora, en los judíos, la manera en que se cuenta tiene importancia, que es lo que estamos hablando ahorita. ¿Ok? De que sí, que no, que con el dedo, consecuencia. Porque pues, porque quien lo hace recibe directamente esa energía. Porque los que son contados no tienen intención, a veces ni se enteran que han sido contados de esa manera. Pero quien lo hace, entonces el cuidado está básicamente en el que lo hace, no únicamente. Básicamente quien lo hace. Quien tiene conciencia de, no lo voy a hacer porque yo sé que existe esto y entonces no quiero ni para mí ni para la otra persona. ¿Ok? Am, Gracias, more. ¿Algo? ¿Sí? Judith, creo que quieres preguntar algo. Shalom, More Gilel. No, Salón. Este, sí, entonces cuando hay un motivo de contar, no hay ningún problema. Pero un no motivo, por ejemplo, alguien te pregunta tu edad, y me acordaba, mi abuela nunca le gustaba decir cuántos años tiene. Ah, Ahorita ya tiene una edad muy avanzada y ella nunca de su boca dice la edad. Nosotros la sabemos por el año, ¿no? Y ya empezamos. Pero entonces cuando alguien te pregunta tu edad, no hay un motivo. O por ejemplo, si alguien llega y te dice, ay, ¿cuántos años tienes ya de casada? Tampoco hay un motivo o no hay tal beneficio para la persona que te está preguntando. Entonces, en ese caso, no se contesta tampoco, así como cuando te dicen cuántos hijos tienes, no se contesta, buscas otra opción para hablar, pero no contestas la cantidad. O buscas en una pregunta que le hagas, un comentario que le hagas, Ujú, saber la intención. mm, Y si te da la intención, o sea, ¿cuál es la razón de saberlo? Entonces ya le contestas. ujú, ¿Sí? ok, Sí, porque claro. mira, en los dos casos que me pusiste, me gustan los dos casos, ¿verdad? Que no contesta la edad que tiene. Hay personas que reflejan menos edad de la que tienen, Ujú, ¿ok? sí. Hay quienes lo contrario. Y entonces esas personas le dicen, uff, no parece los años que tienes, oye, wow. Y entonces ahí empieza a generarse el mal de ojo por parte de la otra persona. Ujú, ¿Cómo es que tú con esa edad aparentas menos y yo con la edad que tengo, pues aparento esa edad o aparento más? ujú, ¿Te das cuenta? sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, se vale contestar, pero no sé, alguna pregunta. ¿Cuántos años tienes?
¿Cuántos años crees que tengo? Hoy me encanta porque no me gusta decir mi edad, así que Y entonces vas acá, no, es que mira, que por esto, que mira, es que te veo y acá, que... Ahí puede haber energía de todas maneras del mal de ojo, ¿no? Pero Mm, ya te da una razón, claro. ¿ok? Ujú. Toda. Aquí. Bien, ¿alguien más? Ok, ya para finalizar esto. Algunos de los detalles de esta ley son, uno, en lugar de contar a los individuos, está permitido contar una parte específica del cuerpo, como narices o dedos, etcétera. Sin embargo, los comentarios indican, ¿verdad?, que no se debe utilizar un miembro cuya amputación representaría un riesgo para la vida. Entonces, ok, vamos a seguirle. Al contar para formar un... Ah, bueno, no. Entonces, ¿qué se hace ahí? En lugar de contar a las personas así, eh, esto va más en términos judaicos, ¿verdad? Se cuentan pares de zapatos, como les decía, cinturones o bolsos o qué sé yo, ¿ok? Y se declara, estamos contando, ¿ok? Suéter, si es invierno o qué sé yo, ¿no? No, pues un suéter, 5 suéteres y vas contando así, ¿verdad? Al contar para formar un minyan, es costumbre utilizar un versículo de la Torá que contenga 10 palabras en lugar de emplear números. ¿Se acuerdan que les dije? Más si es secuencia, que ir contando uno, dos, tres, no. No. El versículo que suele utilizar o que se suele utilizar es el Tehilim, o sea, el Salmo 28 9, o sea, 28 en su parte 9, que es la última parte de ese Tehilim, en el cual dice a Hoshea et Ameja Ubarech et Nahalateja Urem Benazem Ad Haolam. Son 10. Entonces, no estamos contando personas, ¿ok? En español es el que dice, voy a leer acá el libro de Tejilim, es el que dice, salva tu pueblo y bendice a tu patrimonio, guárdalo y ensálzalo para siempre. Que inclusive lo cantamos, ¿eh? Hoshea esameja, uvarech en nachaleja, uren, 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 benase, matjaola. En los versos de la mañana se dice. Y en Shabbat, el resto de la mañana, en Shaharit, se dice y lo cantamos. Son 10 palabras. Entonces, si al terminar de ver a las personas, al decir Haolam, nos damos cuenta que hay 10 personas, entonces ya no dijimos el número y contamos ya indirectamente. Dice aquí que otro método común consiste en decir no uno, no dos, no tres, no cuatro, pero otra vez te en secuencia, ¿no? En lugar de decir uno, dos, tres, o uno, tres, cinco, nueve, va a decir no uno, no tres, no siete, no nueve, porque estamos diciendo otra palabra además del número. Entonces también se vale, sí se vale contar así, ¿ok? Algunos permiten el conteo si este se realiza mentalmente y no en voz alta. Otros, sin embargo, prohíben también este tipo de conteo. ¿Ok? Hay dos opiniones. Una vez que se ha realizado el conteo de una manera permisible, no está prohibido mencionar el número total exacto de personas. Eso es para personas. Todo eso es para personas. Todo eso que estoy leyendo ahorita, desde que comenzamos, es para personas. Esto se deduce del hecho de que los números totales de las diversas tribus se mencionan explícitamente en la Torah. Entonces, en aquel entonces se contó con los medios checkers y al final vienen con un número. Eso sí se vale. ¿Cuántos son? Son tantos. En total fueron 22,000. Con el caso de los levitas. Fueron 22,000. Ok, está bien. Se debe educar a los niños para que observen esta ley. Se van acostumbrando y no cometan un error. Y finalmente, un judío no puede participar en un conteo. Esto está un poquito así medio, que van a decir ustedes, pero ¿cómo?
Vamos a ver. Más si están en Israel. Un judío no puede participar en un conteo, incluso si no es él quien lo está realizando directamente. Cuando se lleva a cabo un censo en Israel, existe cierta controversia respecto a si es aceptable desde el punto de vista de la halajá participar en él. Un argumento a favor de permitir la participación es que el conteo se basa únicamente en nombres escritos y no en personas físicas, o sea, cuentan nombres, ¿ok? Y no personas físicas presentes. Además, las cifras totales resultantes del censo incluyen a muchas personas que no son judías. Muchas autoridades halágicas contemporáneas coinciden en que no se debe participar en el censo a menos que éste se realice de tal manera que simplemente no se calcule el número de personas por familia o eso, que se cuenten nombres, porque van a contar en papel. O sea, van a hacer el censo, preguntan los nombres de los que están viviendo ahí, se apuntan los nombres y ya, ¿ok? El conteo lo van a hacer después y van a contar en hojas, si lo hacen en hojas, ¿ok? ¿Cuántos nombres hay? Entonces son cuántas personas que estuvieron ahí, es como contar los shekels, ¿ok? Pues hasta aquí. ¿Alguien más con preguntas o comentarios? Ok, muy bien. Pues la verdad que muchas gracias por su participación en las preguntas. Acuérdense que ustedes hacen la clase. Me da mucho gusto eso y ánimo, ¿verdad? Porque da ánimo a quien expone. Toda Bueno, pues razón, Lorey. Muchas se- gracias. Muchas sea la gracias. voluntad sea la voluntad de Hashem que tengamos los méritos necesarios para que la próxima semana estemos nuevamente en otra clase, así, combinada de no nada más halajá, sino que combinada con la Torá y algunas otras cosas que pudiera yo meter, y que este Shabbat sea un Shabbat de mucha paz, mucha tranquilidad, de mucha felicidad, de larga vida, que sea parte de esa larga vida que se les desea a todos ustedes. Y bueno, pues More Gilel, en la próxima semana, el jueves, tenemos Shabbat. ¿Sí va a haber clases de todas maneras con usted? el jueves, a ver, déjame ver, dijiste es jueves, ¿verdad? Ujú, A ver, a sí. ver. Ah, sí, comienza Shavuot el Mm, jueves. Ah, pero nuestra clase es los miércoles, ¿no? sí. Em, yo pienso que sí la vamos a tener. A menos que ahorita se me escape algo, ¿ok? A menos que se me escape algo y luego les mande un mensaje. Pero nuestra clase es el miércoles y Shavuot comienza el jueves en la noche. Jueves. Ujú, Entonces sí la podemos tener. Es que me ok. hiciste, me hiciste pensar porque así rapidito les voy a decir que una persona donó un Sefer Torah que fue rescatado de una sinagoga en la cual, am, ¿se acuerdan de lo que sucedió que le llaman la Noche de las Ventanas? Cuando hubo unos pogroms, ya declarado que estaban agarrando a los judíos para llevarlos al exterminio, o sea, a lo que le llaman holocausto. Sí. Entonces, en esa sinagoga, mm, unas personas arriesgando su vida, que creo que inclusive sí las agarraron, las llevaron a Nuremberg y uno de esos lugares y perdieron la vida ahí, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hicieron? Agarraron el Sefer o los Sefer Toras y los escondieron. Entonces, fíjense nada más, no pensaron tanto en sus vidas. Al final las perdieron, pero no las perdieron por eso. No estoy seguro si solamente uno o dos, ¿verdad? Sobrevivió, pero ya pasaron tantos años que ya murieron.
Pero este Sefer Torah fue escondido para que no lo mancillara, para que no lo quemara, para que no hicieran las barbaridades que hicieron en otros lugares. Y no se supo hasta hace 10 15 años de la existencia de este Sefer Torah. Entonces lo rescatan, lo revisan para ver si no le falta algo, para ver si todavía es kosher. Porque una letra que esté rayada, una de las esquinitas que esté borrada, ya el Sefer Torah no es kosher, pero se puede reparar. Creo que algo le hicieron de eso y una persona lo rescata de acá. Y entonces lo dona aquí en la sinagoga donde vamos, donde nos congregamos. Entonces, este domingo, que es 17, se va a hacer, por decirlo de alguna manera, oficial la entrada de ese Sefer Torah, que el Sefer es sobreviviente del Holocausto, ¿ok? Y que tiene una historia formidable, porque antes del Holocausto, ¿de dónde viene? Y están hablando, no me acuerdo bien, me dijeron el número, pero no me acuerdo, del año del 1830, 40 y tantos, ese Sefer Torah, ¿ok? Entonces, es un evento en el cual nosotros decimos, somos o seremos parte de la historia, porque es un Sefer Torah que ya es parte de la historia. Entonces, cuando me dijiste eso, dije, híjole, ¿por qué me dices eso? ¿A poco No, 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 pero no es ese. Eh, el, Porque es el domingo. Entonces, el miércoles de la semana que entra, con ayuda de Hashem, tendremos otra clase, a menos que se me esté pasando ahorita algo y que diga, ¿sabes qué? Que no, no, no va a poder ser. Pero si no, sí. ¿Ok? Ok, gracias. No, todo acabado ustedes. Gracias, More. Ay, Que, Laila que sí. to. estén, Laila todo. Gracias por compartirnos esa historia. Laila to. Shabbat shalom. Shalom. Ujú.